Hoy vamos a ver la última parte del capítulo 26 del libro de Génesis. Como siempre, antes de tener el estudio, vamos a acudir a Dios en oración, sabiendo que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia y es además nuestro maestro en particular. Nuestra dependencia debe estar siempre en Él, así que oremos por favor a Dios. Amado Padre, gracias por un día más de vida para poder servirte. Gracias, Padre, por habernos dado tu santa palabra. Gracias porque nos permites estudiarla y esparcirla por toda la tierra. Gracias porque podemos usar medios masivos de comunicación como la radio e Internet. Bendice el ministerio de tu palabra en este día, que llegue al corazón de los oyentes y produzca convicción. Te pido, Dios, que me ayudes a decir lo correcto de la manera correcta, para que sea de mayor beneficio y bendición a muchos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amigos, como les decía, por favor, tomen sus Biblias y ábranla allí en Génesis capítulo 26. Antes de meternos en el capítulo 27, debo terminar con algunos comentarios finales a este capítulo 26. Voy a comenzar allí en el versículo 26 y como siempre les digo, mis amigos, lean en casa este presente capítulo y el próximo, el 27. Ustedes recordarán que en nuestro último estudio, Isaac regresó a la tierra a donde Dios lo quería. Y una vez que llegó al lugar de la bendición, vimos que edificó allí un altar. Lo leemos en versículo 25. E invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Vimos que esta fue la evidencia del progreso espiritual de Isaac, el avance espiritual que él experimentó. Él ahora se encontraba en el lugar donde se había alejado de Dios. Y recuerde, siempre vamos a encontrar a Dios en el mismo lugar donde lo dejamos. A veces nuestra comunión con Dios se rompe como consecuencia de una mentira o una mala decisión. Muy bien, confiese esa mentira, mi amigo, haga restitución si es necesario y estará nuevamente en comunión con Dios. Isaac dejó a Dios allí. No vemos ningún altar mientras él estaba en Gerar. En todo el capítulo no vimos que haya tenido una vida de oración durante ese tiempo. Él no invocó el nombre del Señor. Se puso a cavar pozos y más pozos. La labor nunca terminaba, ni tampoco la oposición, el odio, la animosidad de muchos en contra de él. Pero ahora él está nuevamente en el lugar de bendición, de regreso a donde Dios lo quería, de regreso en el lugar del altar, el lugar de oración, de comunión y de trabajo. Leemos allí en versículo 26, Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Ahora, un momento, ¿qué es lo que estos hombres querían? ¿Por qué van detrás de Isaac? Ellos temían que sus fuerzas y su poder les harían la vida más difícil, así que le pidieron que se vaya. Y ahora lo seguían al lugar donde Dios lo había enviado. Entonces les dijo Isaac, y él está sorprendido, sin duda, usted y yo también lo estaríamos, dijo, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Ah, mis amigos, ahora le tenían respeto. ¿Lo ve, mi amigo? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando caminamos el camino que Dios ha delineado para nosotros, cuando le obedecemos, el mundo eso lo ve. Los incrédulos saben qué esperar de los creyentes. Ellos saben cómo nos debemos comportar. Ellos saben que nuestras vidas deben ser diferentes a las de ellos. Así que le dicen a Isaac, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado. Bueno, mis amigos, eso no era toda la verdad. Ellos dicen que no lo habían tocado. Pero eso no era enteramente así, sí lo habían hecho. No lo lastimaron de manera física, pero sí se cercioraron de que él tuviera problemas con sus pozos. Le echaban tierra y piedras a sus pozos para cegarlos y prevenir que Isaac tuviera agua. ¿Lo recuerda? Ellos lo lastimaron en gran medida. Puede que literalmente no lo hubieran tocado, no le hicieron ningún daño físico. Ahora, ellos le están proponiendo un pacto.
no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Repito, eso no era toda la verdad. Ellos le habían hecho la vida bastante imposible a Isaac. Y luego vienen y le dicen, tú eres ahora bendito de Jehová. Bueno, entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Isaac obviamente era un hombre de paz, no era ningún guerrero. Él nunca se metió en conflictos, como sí lo había hecho Abraham al llevar su pequeño ejército de 300 hombres para recuperar a Lot y luchó con los reyes enemigos. Pero Isaac era un hombre pacífico, así que vemos que hizo un pacto de paz. Y la fiesta, ese banquete, era la forma de sellar el pacto. Era costumbre que se sentaran a comer juntos, hicieran un pacto juntos, un trato, y se dieran la mano. Así que eso fue precisamente lo que hicieron. Y luego Isaac les dijo que podían regresarse a sus hogares. En efecto, les estaba diciendo, yo acudí a ustedes, no nos hemos llevado bien y ahora ustedes vienen a mí porque Dios me ha bendecido. Bueno, me alegra que vean un cambio en mi actitud. Hagamos entonces un pacto. En el versículo 32 leemos, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. La palabra Seba significa juramento. ¿Y por qué llamó Isaac a ese pozo Seba? Porque era el lugar donde hizo el banquete e hizo un juramento a los filisteos, que no interferirían los unos con los otros. Y a causa de ese acontecimiento que sucedió en ese lugar, tenemos el pozo de Beerseba, el pozo del juramento. Ahora, hay dos cosas tristes aquí en los últimos dos versículos del capítulo 26. Dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Mis amigos, Esaú se casó con dos mujeres paganas. Y al final del capítulo leemos así, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y no es para sorprendernos que haya sido así. Pienso que para cualquiera de nosotros que tiene un hijo o una hija que se casa con un inconverso, se debe tratar de un trago bastante amargo. Estoy seguro que le estoy hablando a alguien en este momento que ha pasado por esa experiencia. Bueno, yo tengo hijos y gracias a Dios hemos sido afortunados y no tuvimos que experimentar nada de esto. Ambos se casaron con chicas cristianas y sus matrimonios son muy buenos y parecen gozar de la bendición del Señor. Yo estoy agradecido profundamente a Dios por ello, pero me siento mal por padres cuyos hijos se involucraron en lo que llamamos habitualmente un yugo desigual. Se casaron con muchachas inconversas, incrédulas. Eso lo vi más de una vez. Y aquí dice que les produjo amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Desde luego que uno no puede echar la culpa sobre los padres. No estoy señalando a nadie. Yo conozco una familia muy piadosa. De hecho, yo fui su pastor y sé todo en cuanto a su hogar y sus vidas espirituales, su testimonio en la comunidad. Tienen hábitos de oración y fidelidad para con Dios. Todos los conocían y ellos eran personas piadosas. Ellos tenían 2 hijas, pero ellas se casaron con incrédulos y siguieron el camino del mundo. Estoy seguro que eso fue de tanto dolor como lo fue para Isaac y Rebeca. Queridos jóvenes que me oyen, cuídense de no caer en lo mismo, de no hacer lo mismo. Pongan sus ojos en buenos creyentes para formar buenos noviazgos, buenos matrimonios y buenos hogares en la fe, compartiendo la fe y la vida. Bueno, mis amigos, ahora vamos a avanzar un poquito al capítulo 27. Este capítulo es un capítulo que debe estudiarse cuidadosamente y no nos vamos a apurar, vamos a tomar nuestro tiempo. Este es uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia, y desde ya es el capítulo más triste del libro de Génesis, creo yo. Se trata del registro de una familia dividida y un hogar dividido. Tenemos 4 actores humanos en este drama familiar. En primer lugar tenemos al padre, Isaac. En segundo lugar tenemos la madre, Rebeca. En tercer lugar tenemos el hijo mayor,
Esaú, y luego el otro hijo menor, aunque eran mellizos, Jacob. Ellos eran hermanos gemelos, pero Esaú había nacido primero. Quiero que vea a estos 4 actores humanos de este drama familiar, que vea esta familia dividida, este hogar que podríamos llamar roto o que se va a romper. Uno de los capítulos más tristes del libro de Génesis, creo yo. En primer lugar vamos a ver al padre Isaac y sus deseos. Desde un comienzo, quiero decirles que estos 4 miembros de la familia tienen una culpa en común. Todos eran culpables de no creer la palabra del Señor. Eran culpables de no creerle a Dios. Bueno, si uno les preguntaba si le creían a Dios, creo que ellos iban a responder que sí. Pero estoy pensando en el tipo de creyente que lo demuestra por su comportamiento. Nosotros decimos que creemos en Dios, y la Biblia dice, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por ende, el que dice ser creyente, y que oye la palabra de Dios, pero no la obedece, se está engañando a sí mismo. Y aquí tenemos a 4 miembros de esta familia que son culpables de haberse engañado a sí mismos. Vemos las obras de la carne. Y las obras de la carne son el resultado de no ser controlados por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Cuando yo leo este capítulo, mi mente va automáticamente a Gálatas, capítulo 5. Leo allí en versículo 19 en adelante, donde dice el apóstol Pablo, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Cuando leo esto y estoy aquí en el Génesis, digo, bueno, esta es la familia de Isaac, pero Isaac, el hijo de Abraham, Isaac el patriarca, digo, Isaac el que heredó la bendición del pacto de parte de su padre Abraham, Isaac el que sería parte primordial de la genealogía del Señor Jesucristo. Sí, así es, mis amigos. Y los 4, Isaac, su esposa Rebeca y sus 2 hijos Esaú y Jacob, fueron egoístas, fueron personas egocéntricas. Y usted encontrará esta lista de pecados mencionadas en Gálatas en esta misma familia. En esta familia había odio, había contiendas, había envidias y hasta llegó a haber una promesa de homicidio, ya que Esaú llegó a decir, cuando mi padre Isaac muera, voy a matar a mi hermano Jacob. Mis amigos, creo que tenemos que ir al comienzo para poder ver qué es lo que realmente sucedió. Así que por favor, vaya en su Biblia allí al capítulo 25 por un momento. Quiero hacer la conexión aquí para que podamos ver qué pasó en este hogar, en esta familia dividida. En Génesis 25 encontramos el versículo 21, allí a Rebeca. Recuerde que en un principio ella era estéril, no podía tener hijos, e Isaac hizo en aquel entonces lo correcto. Ahora, quiero mencionar aquí que no todos estos 4 individuos eran malos. Hay algo de bueno también en cada uno. Me refiero al bien moral, no al estándar divino de bondad. Romanos 3 dice que no hay quien haga el bien. Pero cuando uno se pone a ver a nivel humano, había algo de bueno en ellos. No todo en ellos era malo. Y vemos que Isaac va ante Dios en oración y ruega por su esposa en aquel entonces. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Seguidamente vemos que ella tenía en su vientre mellizos, y los hijos luchaban dentro de ella, ¿se acuerda? Ahora, esto llegó a ser una preocupación para ella, así que ella se pensó, ¿para qué será esto? Así que acudió a Dios en oración y nuevamente vemos que los 4 no eran malos. Hubo un tiempo en la vida de Rebeca y de Isaac en que ellos andaban con Dios y venían ante Dios en oración. Vemos que llevaban sus problemas y sus cargas a Dios en oración y Dios respondía a sus oraciones. Luego vemos que Dios le explica a Rebeca lo que sucedía. Allí en el versículo 23, Dios le dijo así, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor.
Fue muy claro para Rebeca e Isaac que el mayor serviría al menor, lo cual sería al revés de lo que se practicaba en aquel entonces. Por lo general, lo normal era que el mayor se quedara con la propiedad y los bienes, heredaría las bendiciones prometidas, especialmente en aquel linaje mesiánico. Ahora seguimos leyendo y dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz, y crecieron los niños. Ahora escuche bien porque aquí está la raíz del problema. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Ahora fíjese bien en esto. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí en el versículo 28 tenemos la raíz del problema. Hubo parcialidad en aquel hogar. Esos padres mostraron favoritismo. Isaac favoreció a Esaú y Rebeca favorecía a Jacob. Ahora Isaac, tal como lo vamos a ver, tenía ciertos deseos y no eran buenos deseos. Y Esaú suplía esos deseos de Isaac. Así que pasó a ser el hijo favorito de su papá, Isaac. Jacob, por su parte, era un muchacho de entrecasa. Ayudaba a su madre con los quehaceres. Era un buen muchacho, así que ella favorecía a Jacob, de manera que había parcialidad en ese hogar. En la narración, la cual es el registro de la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, cada uno de estos individuos se describe de manera imparcial. Dios nos muestra los corazones y los deseos y el comportamiento de estos 4 individuos. Es muy interesante tener este trasfondo en mente para poder así apreciar la historia. Hoy vamos a hablar de Isaac y sus deseos. El capítulo 25, versículo 28, nos da la primera pista. Amó Isaac a su hijo Esaú, porque comía de su casa. Vayamos al capítulo 27, versículo 3. Isaac le dijo a Esaú, toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, vete al campo y tráeme de tu casa. Hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré. Creo que podemos observar aquí el apetito carnal de Isaac. Y cuando Pablo le escribió a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 19, se refirió a aquellos que su Dios es el vientre. Ahora, cuando vimos el capítulo 22 en nuestra serie de estudios, Génesis 22, vimos a Isaac como un tipo de Cristo, entregado allí en el altar del sacrificio. Pero aquí, en el capítulo 27, es un tipo del cristiano carnal y egoísta, un creyente mundano. Ahora, usted pensará, ¿cómo puede este hombre cumplir 2 roles o tipos? ¿Tiene 2 personalidades? Bueno, Isaac es una ilustración clásica de las 2 naturalezas del creyente también. Son distintos aspectos, distintos capítulos y tiempos de su vida. En Romanos 8, comenzando con el versículo 5, el apóstol Pablo hace un contraste muy marcado. En Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En otras palabras, hubo una época en la vida de Isaac cuando se interesaba en las cosas del Espíritu, pero ahora, en sus últimos años, él se interesa más en las cosas de la carne. El versículo 6 de Romanos 8 dice, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahora, la mente carnal puede ser la mente del creyente. Muchas veces la gente se pregunta, ¿los creyentes carnales son realmente salvos? Bueno, en 1 Corintios 3, Pablo deja bien en claro que los carnales son personas salvas o que puede haber creyentes carnales. Él dice así, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Queda claro, mis amigos, que ellos eran sus hermanos en Cristo y que eran niños en Cristo. Por lo tanto, eran salvos, pero la mentalidad de ellos era carnal.
Así que un creyente que tiene la mente en las cosas de la carne está en enemistad con Dios. Ahora puede que sea difícil para nosotros concebir que Isaac, el patriarca, que heredó las promesas de Abraham y que estaría en la genealogía del Mesías, haya sido por aquel tiempo un hombre carnal. Es difícil concebir que este hombre, que en un período de tiempo fue espiritual y un hermoso tipo de Cristo, lo tenemos aquí con una mentalidad carnal, siendo un tipo del creyente carnal y egocéntrico. Ciertamente, mis amigos, tenemos una evidencia de las dos naturalezas del creyente. ¿Sabe? Estoy seguro que usted y yo hemos vivido esta misma experiencia también. Yo la he vivido. Sé que ha habido tiempos en que mi relación con Dios era muy buena, armoniosa, hermosa. El gozo de mi vida era la lectura de la Biblia, la oración, compartir el Evangelio con otros. Pero luego hubo algún tiempo en que la naturaleza adámica comenzó a sobresalir, y mi mente carnal estaba en enemistad con Dios. He tenido periodos así en mi vida cristiana. No siempre he tenido ese crecimiento constante. Yo he tenido mis días carnales y en esos días, hoy reconozco, el gozo no estaba presente. La vida de oración no era como debía ser y mi estudio bíblico no era el que debía ser y no estaba compartiendo el Evangelio con otros como debía hacerlo. Sí, mis amigos, es una advertencia para nosotros. Es posible que el creyente tenga una mente carnal. Y un creyente con una mente carnal está en ese momento, momentáneamente, en enemistad con Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así que tenemos un creyente carnal cuyo Dios era el vientre, según nos dice Filipenses 3:19. Ese era su deseo. En otras palabras, yo creo que Isaac era un tanto glotón, tal vez. Creo que un hombre que... Y bueno, hay un par de versículos en los cuales me apoyo. Al parecer era un hombre que amaba a Esaú, y Esaú era su hijo favorito porque era un cazador. Su hijo salía al campo y le traía a papá su carne para una buena fiesta. Bueno, aquí lo tenemos en el ocaso de su vida, con muchos años de edad, y está mandando a Esaú al campo para que le traiga carne para comer. No quiero que interpreten que estoy diciendo que comer carne está mal. Comer carne no tiene nada de malo, necesitamos comer, pero tenemos que comer la comida adecuada y la cantidad suficiente o la cantidad necesaria. Creo que es posible que haya creyentes que sean glotones, que lo único que piensan es en comer. Viven para comer y no se dan cuenta. Tienen un deseo que no es bueno ante los ojos de Dios. Bueno, mis amigos, creo que ese era entonces el primer deseo de Isaac. Pero también tenía un segundo deseo, y quiero que lo vea allí en capítulo 27, versículo 4. El primer deseo era algo físico. Hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo, comeré. Pero luego vemos su segundo deseo, para que yo te bendiga antes que muera. Yo no sé si Isaac sabía en cuanto a la venta de la primogenitura por parte de Esaú a Jacob. No sé si Isaac ya lo sabía, él puede haberlo oído o no, no lo sé. La Biblia no nos dice nada al respecto. Pero vemos que Isaac aquí tenía la intención de bendecir a su hijo Esaú. Bueno, creo que el tiempo se nos va agotando y que tenemos que hacer una pausa por hoy. Por supuesto, vamos a regresar a este punto en nuestro próximo estudio. Y por favor, lea este capítulo de manera detenida en su casa. Génesis capítulo 27. No muy agradable, una familia dividida y una familia que se va a romper. Creo que la lección para nosotros hoy es la siguiente. Es posible que un creyente sea carnal. Cuidado, en vez de tener una mente espiritual, tiene una mente carnal. Y de esa manera, es posible que sea creyente, pero que en este momento esté enemistado con Dios. Mi amigo, por favor, examine su corazón y su mente, su actitud. Permítame preguntarle, ¿está en comunión con Dios? Respóndase usted mismo delante de Dios. ¿Es un creyente carnal en enemistad con Dios, peleando los planes y los propósitos de Dios? ¿O está aceptando la dulce voluntad de Dios para su vida? Bueno, tener una mentalidad carnal significa que está fuera de la voluntad de Dios y que no está en armonía con los propósitos de Dios. Nada va a salir bien en su vida de esa manera. Un creyente espiritual está seguro de las bendiciones de Dios.
Que Dios nos ayude en la práctica a ver la necesidad de alimentar el hombre interior con la palabra de Dios, no con las cosas de este mundo. Y eso para que podamos vivir en plena comunión con Dios y en armonía con sus planes. Mis amigos, Isaac, el hombre espiritual de capítulos anteriores, en su vejez tuvo actitudes carnales. Tengamos cuidado de vigilar por nuestra propia vida y nuestro propio beneficio espiritual y el de nuestra familia. Mis amigos, Dios mediante, vamos a continuar nuestro estudio en este capítulo 27 en nuestro próximo programa. Una vez más le recomiendo, léalo en casa. Los espero en este mismo punto del dial y horario. Será hasta entonces y que Dios les bendiga.